La libertad es un concepto que está a flor de piel en la historia de cualquier país. Nuestro himno canta, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Si vamos al pueblo de Israel, la fiesta más importante era el Pesaj, la Pascua, que recordaba cuando dejaron de estar presos, de estar esclavos frente al pueblo de Egipto, frente al faraón. Si se fijan, no solo en el pasado y no en la creación de una nación, sino que son conceptos, la libertad, que están muy presentes. En las canciones que cantamos, también. Antes cantábamos, Jesús amado de mi alma, me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad. Cantamos con los chicos en la escuela bíblica, libre soy, libre en él. Cantamos, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad y cantamos, hay libertad. O sea, constantemente tenemos presente el tema de la libertad. Ahora, el apóstol Pablo, la cita que ya deben tener buscada, Romanos 6, vamos a leer un poco acerca de la libertad y no, pero antes voy a hacer un repaso muy rápido de los capítulos anteriores para entender por qué ahora habla de esto. El apóstol Pablo acaba de hacer una evangelización de manual. Esto es, capítulo 1, Dios existe. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles en la creación del mundo. Leímos en Romanos 1:21. Lo que va a seguir diciendo es, bueno, ya quedó que Dios existe. Bueno, todos pecaron. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Quedó claro que todos pecaron. Va al tercer concepto. Nadie puede autosalvarse. Entonces, nadie puede salvarse solo, dice ahí 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, ejerciendo la ley nadie iba a obtener la salvación. Y llega el concepto número cuarto, que es lo que leyó Lu hace un rato. Solo Jesucristo salva. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía, solo por medio de Jesucristo es que se obtiene la salvación. Venía teniendo un mensaje de evangelización clásico, podríamos decir, de manual, siguiendo los conceptos que uno usaría quizás con un compañero del trabajo, con un vecino o con alguien a quien le predicara. Y llega un momento en el que la persona que está enfrente, y yo creo que el Pablo se imaginó la persona que estaba enfrente haciéndose la pregunta, ok, si la salvación entonces es por Jesucristo, ¿puedo pecar todo lo que quiera entonces? Y esa es la pregunta con la que empieza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿puedo seguir pecando y cuanto más peco, la gracia más es? Entonces, ¿puedo seguir pecando? Es llamativo esta misma pregunta de, entonces, si Jesucristo hizo todo, ¿podemos seguir pecando? Era lo que le decían a Martín Lutero, creo que lo decía Mauri cuando tomó ahí en Romanos 6, justamente le decían eso, ¿qué entonces se puede seguir pecando? Si todo lo hizo Jesucristo. El capítulo 6 habla de la santificación. El capítulo 6 completo habla de la santificación. Y lo que intenta responder es justamente esa pregunta, ¿preservaremos en el pecado? Anticipo la respuesta, la vimos ya la semana pasada. En ninguna manera, dice el apóstol después. De ninguna manera. Dicho esto, vamos a leer... y lo hace en ese entonces con una ilustración, después lo vamos a estar viendo. Vamos a leer entonces. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, decíamos, en los primeros versículos, capaz que si leen ahí el versículo que leíamos, el 15, es muy parecido al 1. Y yo se los puse ahí para que los puedan comparar. ¿Qué pues diremos? Dice uno. Y el otro dice, ¿qué pues? Y el otro dice, ¿preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el otro dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En los dos responde, en ninguna manera. Ahora, la pregunta o las preguntas, los versículos son muy parecidos, pero tienen una sutil diferencia. La sutil diferencia está en el verbo perseveraremos. ¿Vamos a mantenernos en el pecado? En el versículo 1 habla de la santificación respecto a practicar el pecado, y en el versículo 15 la pregunta que hace es acerca de pecar ocasionalmente. Permítanme hacer una analogía a otra enseñanza de Jesús. En el versículo 1 está hablando de limpiar todo el cuerpo y en el versículo 2 está hablando de limpiar los pies. O sea, en el primero dice, ¿ya sos salvo? Bueno, ya está, ya limpiaste todo el cuerpo. Bueno, ahora hablemos acerca de pecar ocasionalmente. Entonces, en el primer caso lo hizo a través de una ilustración. Y esa ilustración era el bautismo, y cuando hablaba del bautismo del Espíritu, hablaba de que fuimos muertos con Jesús, de que fuimos sepultados con Jesús y que fuimos resucitados con Jesús. ¿Se acuerdan? Esto vimos la semana pasada. Ahora, respecto a la pregunta del capítulo 15, del versículo 15, que es lo que después desarrolla, lo hace a través de dos ilustraciones. Hoy vamos a ver la primera. La primera ilustración tiene que ver con ser esclavos. Y la segunda ilustración tiene que ver con el matrimonio. Es raro ver el matrimonio al lado de ser esclavos, chistes de lado, pero ¿se pusieron alguna vez a pensar cómo le decimos a la persona que está casada con uno? Geraldine es mi esposa. Y si no decís esposa, ¿qué decís? Es mi cónyuge, ¿no? ¿Qué significa? Que lleva conmigo el yugo, que los dos somos esclavos. Ahora, me meto un poquitito en acerca de por qué tiene mucho que ver la esclavitud y el matrimonio. Me meto un poquitito en el mensaje de Lu, ya que se metieron la semana pasada un poco hablando de los esclavos, el jueves los que estuvieron, yo me meto un poco en el siguiente y vamos todos vengándonos del próximo, vamos spoileando un poco. No, pero el concepto del matrimonio y de por qué tiene relación es, mientras vos sos novio, vos tenés ciertos límites que no podés cruzar. Convivir, tener relaciones sexuales. Entonces, uno tiene ciertos límites. Cuando vos te casás, pasás a ser libre de esas limitaciones, pero tenés otras. Tenés que sustentar, tenés que ser fiel, tenés que acompañar, tenés que amar, tenés que sujetarte. Entonces, uno empieza a tener libertad en un enfoque, pero empieza a tener en otras tareas, empieza a ser esclavo.
Yo soy esclavo de sustentar a mi esposa, soy esclavo de amarla, porque lo dice la palabra. Entonces, esa es la relación que dice. Uno pasa a tener ciertas libertades y pasa a ser esclavo de otras tareas. Bueno, eso pasa en el matrimonio. Vamos a hablar hoy acerca de la esclavitud en el versículo 6. El resto se verá el domingo que viene. Ahora, respecto a la esclavitud. Era una práctica muy habitual en el Antiguo Testamento. O sea, cualquiera de los que estuviera ahí entendía bien el concepto de ser esclavo. Solo por si alguno se pregunta, ¿y qué decían en esa época los cristianos respecto a la esclavitud? Si bien no aparece una negación enfática de decir que estaba mal, yo creo que les debe haber explotado la cabeza a los lectores de Gálatas cuando el apóstol Pablo les dice, no hay... ¿cómo es que lo tenía por acá escrito? No hay distinción entre esclavos y libres. O que debe haber sido también algo llamativo de leer cuando le dice, libéralo a Onésimo, cuando le escribe a Filemón. Entonces, si bien no hay algo característico que uno lee ahí en Hechos, por ejemplo, en la iglesia, sí se puede ver cómo los cristianos iban estando en contra. Ahora, me di cuenta que las últimas veces estaba trayendo muchas películas, así que hoy traje un libro. ¿Quiénes leyeron este libro? Si no lo leyeron, si no lo tienen, si tienen oportunidad, cómprenlo. Este es mío. Entonces, cómprenlo. Esclavo, de John MacArthur. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿de qué habla John MacArthur? Principalmente de esa palabra que leen ahí, doulos. Doulos. Miren, el libro se centra en su totalidad en esa palabra, doulos. ¿Y por qué es importante esta palabra? La palabra aparece en la Biblia 124 veces. 123 veces se traduce como siervo. Y una vez se traduce como esclavo. No obstante, las 124 veces se debió traducir como esclavo. En líneas generales, los versículos que vos tengas en la mente acerca de ser siervo, en líneas generales casi todos usan la palabra doulos y debería decir esclavo. De hecho, si alguno tiene la versión NTV, muchas de todas esas veces ya las menciona como esclavo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué es que decimos debería ser traducido como esclavo? No es que había dos acepciones y eligieron la de siervo y no la de esclavo. No, lo que pasó es que al momento de traducir la Biblia, primero había una crueldad frente a los esclavos que tenían miedo que los lectores lo tomaran como algo negativo. Y lo segundo que tenían miedo era que las monarquías de aquel entonces usaran eso para decir, ven que hay que seguir teniendo esclavos. Entonces, los cristianos que estuvieron en la traducción de la Biblia tenían miedo que la Biblia fuera utilizada, todo lo contrario para lo cual aquello que había sido escrita. Entonces decidieron, con buen tino, traducirlo como siervo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no es lo mismo un siervo y un esclavo. Y nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que saber que nosotros no somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. Suena duro, es diferente, pero somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque lo leímos ahí en uno de los versículos. Uno se hace esclavo de aquello a lo que obedece. Entonces, el apóstol Pablo, a la pregunta, ¿podemos seguir pecando ocasionalmente? Lo que les dice es, no, porque si no, estarías obedeciendo a tu anterior amo, el pecado. Y vos del anterior amo, el pecado, ya estás libre. Vos ahora tenés una nueva esclavitud, si querés llamarlo, es algo ilustrativo. Tenés una nueva esclavitud que es Dios, porque lo tenés que obedecer a Él. Él es tu amo ahora. A Él es que tenés que seguir y a Él es que tenés que obedecer. Piensa en versículos bíblicos. Cuando dice, por ejemplo,
buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, está diciendo buen doulos, buen esclavo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual también hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de doulos, tomando forma de esclavo, porque cuando a nosotros se nos dice es que Jesús dio ese ejemplo, Jesús tomó forma de esclavo. En la NTV, en Filipenses 2, ya aparece, dice que renunció a sus privilegios divinos tomando forma de esclavo. Cuando Marcos, que presenta a Jesús como siervo, cuando dice, el que quiera ser, lo tengo acá, y el que de vosotros quiera ser el primero, será doulos. El que quiera ser primero, sí tiene que ser siervo. Bueno, lo que dice ahí es, lo que tienen que ser es esclavos. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer. Y uno se hace esclavo de aquello que obedece. Si un concepto se tienen que llevar esta noche es, uno se hace esclavo de aquello que obedece. Anticipo la pregunta con la que vamos a cerrar. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo? Porque justamente eso es lo que nos tenemos que preguntar todos nosotros. ¿A quién estoy obedeciendo? A veces sigo obedeciendo a mi anterior rey, el pecado, o obedezco a mi rey Jesucristo, obedezco a mi amo Jesucristo. El pensar en la palabra esclavo en vez de siervo es que cambia algunas cuestiones. Por ejemplo, la canción 128 que cantamos dice, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Lo que estamos cantando es, haceme un esclavo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un esclavo para tu gloria. Entonces, el concepto de que somos esclavos de Cristo, aquellos que somos hijos de Dios, lo deberíamos tener más presente. ¿Para qué? Para que seamos mejores hijos de Dios. ¿Alguno tiene la NTV? ¿Sí? Buscás Juan 15:15. ¿Vieron cuando dice... O sea, ¿alguien se acuerda? Sin buscarlo, le doy... Pero, ¿y de qué habla 15:15? Si alguno se lo acuerda, le doy también bonobón. ¿Y qué dice más o menos? ¿Pero qué tiene que ver la vid con siervos? ¿Se acuerdan? Léelo. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahí aparecen dos ilustraciones. Es cuando dice, ya no los voy a llamar siervos. ¿Por qué? Porque el amo no le dice al siervo lo que va a hacer. En realidad la palabra que está usando es, ya no los voy a llamar esclavos, los voy a llamar ahora amigos. Son dos ilustraciones distintas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que somos esclavos del Padre y al mismo tiempo que somos amigos del Padre. Y que somos hijos también. Son todas ilustraciones que se van utilizando en la Biblia para representar la relación que tiene con nosotros. Ahora, otra palabra que toma un significado distinto cuando uno asume como hijo de Dios que es esclavo es Kyrios. ¿Qué es la palabra Kyrios? Señor. Cuando le decimos Señor al Señor Jesucristo, lo que le estamos diciendo es amo. El Señor era el amo. Lo que le estamos diciendo es vos sos el amo. Yo soy el esclavo. Cuando lo reconocemos Señor a Él, nos estamos reconociendo esclavos a nosotros. Entonces, distintas palabras toman relevancia cuando uno se da cuenta, como hijo de Dios, que somos esclavos suyos. Ahora, ya lo pongo.
El versículo 23, para aquellos que no son hijos de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se hacen la cita que leímos hace dos grupos, los esclavos del pecado y los esclavos de justicia. No hay un tercer grupo. No hay alguien que diga, no, yo no soy esclavo de ninguno de los dos. No, o uno es esclavo del pecado o uno es esclavo de Dios. No hay tutía. No hay nada en el medio. No hay una avenida ancha ahí en el medio donde uno se puede ubicar y quedar cómodo. No. Sirve la pregunta de qué sos esclavo. ¿De qué sos esclavo? Fíjense que el apóstol no le pregunta, ¿a quién dicen que son esclavos? No, lo que marca nuestra esclavitud son nuestros hechos, es nuestra obediencia. Entonces, no es que uno con la boca para afuera puede decirle Señor, Señor, a lo que quiera. Ahora, la verdad es que con nuestros actos, ¿a quién le estás diciendo Señor? ¿A quién le estás diciendo amo? Eso es al fin y al cabo lo que importa. Y así como el concepto de la esclavitud frente al pecado y se utiliza mucho en la Biblia, también aparece el concepto de la redención. El concepto de la redención era cuando alguien iba, compraba. Miren, dentro de las diferencias que hay entre siervo y esclavo, una de ellas es que el siervo es una persona y el esclavo era una cosa. El esclavo no era una persona, el esclavo era una cosa. Por eso los siervos se contrataban, los esclavos se compraban, se poseían. Entonces, dentro de las cosas que uno hacía, los esclavos no tenían derechos. ¿Por qué? Porque eran cosas, justamente, en esa época, no estoy diciendo que lo convalide. Ahora, algo que se hacía con los esclavos era comprarlos. Y cuando vos lo comprabas y después lo dejabas libre, era tu posesión y después lo dejabas libre. Eso era la redención. Era dejar libre a un esclavo, decirle, te dejo libre, cumpliste. Entonces, bueno, eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nos compró con precio mayor al de oro o plata, nos compró con su sangre y nos dejó libres del pecado. Por medio de eso es que llegamos a ser sus esclavos, sus hijos, sus amigos, ¿no? Dentro de todas las ilustraciones, y hay otras que ni mencionamos. Entonces, ¿cómo es eso? El pecado se paga. El pecado se paga. ¿Cómo se paga? Con muerte. Ahora, Jesucristo murió para pagar esa deuda. Jesucristo murió para pagar esa deuda y la regala, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna, regala vida eterna a todo aquel que quiera aceptar el regalo. Más de una vez lo hemos dicho, cuando te dan un regalo, hoy los padres debemos haber recibido varios regalos, te dicen, toma, ¿y qué tenés que hacer? Agarrarlo. Si no lo agarrás, queda en el aire, se cae o sigue siendo de tu hijo ahí, en ese caso apuntando para arriba. Pero, bueno, lo único que tenemos que hacer con el regalo de Dios también es agarrarlo. Nos regala vida eterna. Él ya pagó el pecado, Él ya pagó el precio en la cruz. Muriendo en la cruz, derramando su sangre, es que Él pagó el precio del pecado. Y lo deja y regala la vida eterna a todo aquel que quiera aceptar la vida eterna. ¿Cómo se acepta? Simple. Pidiéndole perdón por los pecados. Arrepintiéndonos por los pecados. Diciendo, reconozco que Dios existe. Reconozco que todos pecaron, que yo pequé. Reconozco que no puedo autosalvarme. Y reconozco que solo en Jesucristo puedo obtener salvación. Cuando reconozco todo eso, cuando entiendo todo eso, cuando mis ojos dejan de estar velados y ven esa realidad,
lo único que me queda es decir, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque me doy cuenta que por mis pecados es que Jesucristo murió hace 2000 años. Entiendo que mis pecados fueron los que pagó en aquella cruz. Entiendo que la vida eterna es un regalo que me estás dando. Quiero aceptarlo. Cuando uno entiende todo eso, es que está aceptando ese regalo. El regalo sigue vigente para todo aquel que quiera aceptarlo. Yo lo que sí les puedo decir es, muchas veces se posterga la decisión en otro momento, otro día. No lo dejen para otro momento, otro día. La vida eterna empieza hoy mismo. La vida eterna la pueden disfrutar. No es algo que uno diga, no, bueno, cuando esté más cerca de la muerte, cuando esté más cerca de los 99, ahí le pido, no, la pueden empezar a vivir desde hoy. Y no se los digo porque si salen los puede pisar un colectivo, sí, puede pasar, pero ojalá que no los pise un colectivo y ojalá que puedan vivir la vida cristiana desde hoy mismo. Y eso para aquellos que no son hijos de Dios. Ahora, para aquellos que somos hijos de Dios, ojalá podamos tener bien presente en todo momento que somos esclavos de aquello que obedecemos. Y ojalá seamos esclavos de la Biblia. Ojalá seamos esclavos de las ordenanzas que nos dejaron. Ojalá podamos ser buenos esclavos y se nos diga, buen esclavo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.